Hola amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un video más del canal Servicios en Electrónica. Esta vez les voy a compartir algunos tips para el reemplazo, lo que deben de tener en cuenta para cuando hagan cambio de regletas LED o cambien chips. Vamos a usar esta regleta, es ya de uso, pero funcionan todos los LEDs, que es de 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 LEDs. Se retiró en buen estado de un equipo Samsung, sin embargo la vamos a usar para práctica, no la vamos a usar como refacción para un trabajo. Vamos a verificar su funcionamiento. Para esto lo vamos a hacer con el probador que comúnmente usamos aquí en el taller. Vemos que los 8 LEDs funcionan y tenemos un voltaje de 20.9 a una corriente de 37.1 miliamperes. Recordando que este equipo es para prueba y suministra ligeramente un voltaje inferior al que requiere la regleta para su funcionamiento normal. Es solo para probar sin dañar LEDs. Por eso es que entrega menos voltaje con su respectiva menos corriente. Dicha corriente, para que no haya dudas, la podemos verificar con este miliamperímetro. ...36 miliamperios... contra 37.1. Aquí lo que sucede que es más preciso este instrumento que el que trae el probador. Recapitulando hasta donde vamos, tenemos 8 LEDs de 3 voltios por los 20 que nos marcó el probador. Entonces tenemos que son 8 LEDs por 3 voltios es igual a 24. Si el probador nos indicó 20 voltios entre 8 LEDs, el probador les entregó 2.5. Cuando reemplacemos LEDs o tiras, para empezar, la recomendación número 1 es cambiar todos. No podemos dejar un LED bueno, nuevo, contra 48 LEDs, por ejemplo, que ya llevan 4 o 5 años de funcionamiento. Se van a dañar uno de esos que llevan 5 años antes de 3-4 meses y la falla se va a presentar otra vez y van a quedar mal ustedes. Entonces cambiamos todos los LEDs. Ya una vez que hayamos optado por reemplazar los chips o en su defecto regletas nuevas, vamos a revisar en qué circuito están conectadas. Es decir, hay equipos en los cuales tenemos 2 salidas de backlight en equipos de gran tamaño, de formato mayor, a veces empiezan de 50, como las LG, que cuentan con un inverter doble, con 2 salidas. Entonces, ahí tenemos que hacerlo 2 veces. En equipos que únicamente tengan una sola salida, que sí que es un solo circuito.
vamos a contar todos los LEDs que tenemos en dicho circuito. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este ejemplo, ya que tenemos el total del voltaje del circuito, multiplicamos X número de LEDs por el voltaje de estos. Para nuestro ejemplo tenemos que son 8 LEDs de 3 voltios, tenemos total de 24 volts. Si estamos empezando o no estamos muy expertos en bajar el voltaje desde la tarjeta o menú de servicio, nuestra opción más sencilla es ingresar al parámetro luz de fondo y desde este subir o bajar. Obviamente aquí vamos a bajar, pero le vamos a dar una recomendación al cliente en caso de que sea un equipo de reparación. Obviamente no es muy confiable, ya que cualquier persona ajena al equipo, familiares o amigos, pueden llegar al equipo y le pueden mover y adiós, ¿no? Pero esta es una manera de controlar ese voltaje. Otra, en muchos equipos de marca tenemos un modo de ahorro de energía donde ahí está un poquito más complicado de acceder, más no imposible, y podemos optar por un bajo, medio o alto. Con un bajo, de bajo a medio está perfecto. El equipo se ve con buena luminancia y no se dan cuenta. Y ya con esto logramos que ese voltaje esté controlado y no esté muy alto. La otra es por menú de servicio. Si cuentan con él, desde ahí también pueden hacer ese ajuste. Si no tienen ninguna de esas tres funciones, ya refiriéndome a los equipos económicos, a los genéricos, o como aquí en México le decimos equipos chinos, la única solución va a ser tener que ajustar ese voltaje desde la tarjeta. Muchas televisiones de esas tienen un banco de resistencias junto a un MOSFET y de ahí retiramos una, retiramos dos y el voltaje va bajando. En la mayoría, unas son un poquito más complicadas. Ahora, aquí en el taller se ha hecho la recomendación de que es más fácil bajar el voltaje que bajar la corriente. El voltaje lo conocemos, sabemos que son LEDs de 3 voltios. Sin embargo, muchas veces no sabemos cuántos miliamperes trabajan. Entonces, para bajar un parámetro debemos de conocer ese parámetro del componente en cuestión. También deben de saber que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Esto quiere decir que si bajamos el voltaje, automáticamente vamos a bajar la corriente. Y si conocemos dicho voltaje, volviendo a nuestro ejemplo que son los 24 voltios, y dicha tarjeta que alimenta a esta regleta LED está aventando 26 o 30 volts por ejemplo, sabemos que la tenemos que bajar a 24 y 24 es el valor seguro de voltaje como de corriente para dicho circuito de LEDs. Ahora, en base a la ley de Watt, si conocemos de cuántos watts es cada LED, estos LEDs son de 1 watt. Entonces, si aplicamos dicha ley, las ecuaciones de la misma, tenemos que es 1 watt entre
3 voltios y es igual a 333 miliamperios. Con estos parámetros que teóricamente estamos hablando, vamos a pasar a las pruebas prácticas. Bueno, ya tenemos conectada la regleta a una fuente de alimentación variable. Nos varía voltaje y nos varía corriente. También tenemos en serie este multímetro en posición de miliamperes, ya que la precisión de lectura es mucho mejor que la con el que cuenta la fuente. Aquí tenemos donde podemos visualizar voltaje, visualizamos corriente, que aquí tenemos dos, y este último tenemos un indicador de potencia, de cuántos watts está consumiendo el equipo a prueba. Iniciamos. Cabe mencionar que el control de corriente lo tenemos al máximo. Esta fuente nos entrega 5 amperes. Sin embargo, para la prueba que sea correcta, únicamente vamos a ir incrementando el voltaje. Sabemos que tenemos que llegar a un voltaje de 24 voltios y en base al cálculo con la ley de Watt tenemos que tener un consumo de corriente de cerca de 333 miliamperios y un consumo en potencia de 8 watts, ya que cada LED es de 1 watt y si tenemos 8, ahí estamos en 20 voltios con un consumo de 12 miliamperios. Aquí en el medidor aún no nos muestra nada el de la fuente, debido a que como este equipo es más preciso, nos está marcando 12 miliamperios punto 283 micro. Es un valor todavía más pequeño. Para evitar esta confusión, vamos a ponerlo en manual. Ahí está. 12 miliamperios. Ahí ya nos. Aquí tenemos 20. Aquí tenemos 30. Entonces sí hay una diferencia en los equipos de medición. Continuamos con la prueba. Aquí ya nos indica 80 y tantos miliamperes y aquí tenemos 87 con un voltaje de 21 voltios y un consumo de 1 watt.8. Sabemos, vuelvo a repetirlo, que tenemos que llegar a un voltaje de 24 voltios. Estamos en 23 con un consumo de 235 y en potencia 5.3 watts. Vamos a parar hasta que lleguemos a 24 voltios. A ver si con el ajuste fino de voltaje, ahí lo tenemos. Si comparamos los datos con los que tuvimos con la calculadora, aquí nos estamos pasando por aproximadamente 50 miliamperes y aquí nos estamos pasando por 1 watt. Tendríamos que tener 8. Sin embargo, recalco, estos medidores no son muy precisos. Otro factor que tenemos en juego es que esta regleta pues ya tiene bastantes años de funcionamiento, ya todos los LEDs presentan desgaste y es por lo mismo que sucede este incremento de corriente.
Y esos son los parámetros que debemos tener en cuenta para el correcto funcionamiento duradero de regletas LED. Y ya con todo lo anterior, estamos seguros que bajando voltaje, bajamos la corriente. Lo vuelvo a recalcar. Aprovechando que tenemos todo esto aquí en la mesa de trabajo, que ya hablamos todo lo anterior, vamos a simular que la regleta LED ya está colocada en su pantalla, conectada, supongamos que este es su fuente de alimentación, y vamos a simular si estuviéramos subiendo o bajando el parámetro de luz de fondo, o si estuviéramos subiendo y bajando desde menús de servicio. Y es exactamente como lo vamos a hacer a continuación. Cuando actuamos sobre dichos menús, lo que pasa en la fuente de poder es lo siguiente: varía el voltaje con su respectiva variación de corriente, ya que, como indicamos en una parte anterior de este video, son directamente proporcional. Esto es lo que hace. Cuando nosotros quitamos resistencias, para los que modificamos tarjetas, lo único que estamos haciendo es que ese sensor de corriente no esté tan bajo, es decir, lo elevamos un poquito más para que no nos aplique tanto voltaje en la salida de los LEDs. Eso es simplemente lo que pasa. Al final de cuentas, ese circuito sensor de corriente en algunos equipos es para que entre en protección si algún LED se pone en corto o algún LED se abre, como por ejemplo equipos Sony o Panasonic y Philips. De ahí en fuera, todos los demás equipos, en la mayoría, si no me equivoco, trabajan con pantalla oscura, que es la típica falla. Entonces aquí estamos variando el voltaje, simulando el ajuste de luz de fondo, por ejemplo. Así actúan las etapas inverter. Vamos a dejar esta fuente en 24 voltios. Lo más exacto en 24 voltios. Y ahora vamos a variar la corriente para que vean qué efecto hace. Parecen estrobos, no sé si se ve aquí en la cámara, pero ahí está, miren. Y de plano se apagaron. Como pudieron observar, ya cayó la corriente, el voltaje está descendiendo, y eso que el voltaje no lo hemos tocado. Subimos tantito la corriente y de golpe encienden los LEDs. Entonces, como pudieron darse cuenta, no hay un control si la tarjeta varía la corriente. Lo queremos controlar y no, y vuelve a lo mismo. Bueno, amigos,
Sin más, espero que esta práctica, estos tips, esas explicaciones que se acaban de dar con voltaje, con respecto a corriente, con respecto a potencia, sean de utilidad para sus reparaciones. Sin más, por el momento me despido, su amigo y servidor, ingeniero Omar Lora, para el canal de servicios en electrónica, y nos vemos en el próximo video.